Bien, mis hermanos, estamos en medio de una serie de sermones del libro de Hechos. Nos hemos propuesto estudiar el libro de Lucas, el segundo tratado de Lucas, en una forma ordenada, progresiva, expositiva. Y para el día de hoy vamos a seguir adelante en el capítulo 2, que es donde nos encontramos. Así que por favor vaya hasta allá, Hechos capítulo 2, y vamos a leer inicialmente el versículo 12 hasta el versículo 14. A manera de introducción, leamos entonces estos textos. Hechos capítulo 2, versículo 12 al 14, siendo la palabra de Dios nuestra única autoridad, dice de la siguiente manera: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Señor, añada bendición a su palabra. Dejemos hasta allí. Hemos venido desde el sermón anterior hablando de ese poder que recibió la iglesia, y hemos dicho que ese poder consiste en ser testigo, el poder para anunciar el evangelio. Ese es el poder prometido por Cristo y que lo vimos siendo otorgado a los que estaban allí reunidos en ese momento, el día de específicamente la fiesta de la cosecha, como estuvimos tratando en el sermón anterior. Y el libro de Hechos puede ser dividido en 3 bloques a razón de la predicación del evangelio. O sea, ya bien nosotros presentamos una división en una escuela, pero frente al tema de la predicación del evangelio podríamos fácilmente dividir el libro de Hechos en 3, y la primera sesión estaría hablando de la promesa del resucitado en cuanto a el poder que ellos iban a recibir para predicar. Esta sería la primera división del libro de Hechos, como el anuncio del poder para predicar el evangelio. Esa la encontramos particularmente en el capítulo 1. Cuando pasamos al capítulo 2, que sería también la segunda división, en la primera parte podemos hablar de la llegada de ese poder para predicar el evangelio. Eso fue tratado ampliamente en el sermón anterior y está evidenciado claramente por esa primera parte del capítulo 2. Y la tercera división de la que nosotros estamos proponiendo frente al tema de la predicación iría entonces desde aquí, desde el capítulo 2, versículo 12, hasta el último versículo del libro de Hechos. Esta sería la tercera división, y que trataría precisamente de cómo la iglesia entra en acción por medio de ese poder ya recibido. Quiere decir que podríamos nosotros ver claramente que al inicio del libro se nos habla de la promesa de un poder para predicar. Luego vamos a ver cómo ese poder llega, y después a lo largo de todo el resto del libro se nos demostrará cómo ese poder entró en acción, cómo la iglesia actuó investidos con ese poder por parte del Espíritu Santo. Y eso será lo que trataremos a lo largo de todos el resto de los sermones. Si consideramos esta división, mis hermanos, que acabo de presentar a razón de la predicación, con ello estaríamos reconociendo también la importancia que tiene ella dentro de la iglesia primitiva o dentro de la misma iglesia. Debemos reconocer la predicación y la importancia que ella tiene a lo largo del libro de Hechos. Lucas, su autor, nos mostrará cómo la iglesia realiza su misión, pero el medio, el vehículo con el que realiza su misión no es otro que predicando, anunciando el evangelio. Ellos cumplen su misión a través de la predicación, la expansión de la iglesia. Cómo la iglesia en realidad prospera, el crecimiento de ella
No se da de otra manera sino por la predicación del Evangelio. No es por ningún otro medio sino por la predicación. Es por ese medio que todavía hasta el día de hoy se han seguido sumando los creyentes a los cuales Dios llama en forma eficaz a través de la predicación del Evangelio. Si nosotros hablamos hoy de lugares numerosos, de lugares en los que se aglutinan montones de personas, que amontonan personas, que no cabe ni un alma más. Y esto se ha logrado por distintas actividades en donde la predicación del Evangelio no ha brillado. Nosotros podemos afirmar con toda certeza que los que allí se reúnen no son cristianos. Si no nos reunimos en razón a la predicación, si los que nos tienen en un lugar escuchando no es la palabra de Dios expuesta, no somos creyentes entonces. La iglesia primitiva crecía, la iglesia se extendía, pero eso se hacía en razón a la predicación. Los hijos de Dios no son llamados de otra manera, mi hermano. No son convocados con actividades lúdicas o charlas motivacionales. El nuevo nacimiento no ocurre con terapias grupales. No surge con salidas de campo o encuentros humanistas llenos de psicología moderna o posmoderna. Si no hay predicación del Evangelio, mi querido hermano, no hay regeneración. Y si no hay regeneración, no hay salvación. Por lo tanto, la predicación del Evangelio es vital para el crecimiento de la iglesia. Y la iglesia primitiva lo entendía así. La iglesia comprendía esta realidad y Lucas lo deja claro, como Pablo señala en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2:14. Entonces el medio por el cual Dios llama no es otro que la predicación del evangelio. Así que debe ser importante para nosotros en este estudio el reconocimiento que el mismo autor Lucas hace al papel preponderante de la predicación en la extensión de la iglesia, en el fortalecimiento de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia. Y esto lo veremos, pues será un tema frecuente a lo largo de este libro. Y Lucas deja ver esta importancia por el número de veces que registra en su libro los discursos, predicaciones y exposiciones. Vamos a ver a lo largo de Hechos que hay registrado 26 en total, 26 discursos, algunos largos como el de Esteban, que será tratado posteriormente, otros un poco más cortos, pero Lucas enseña que la predicación es el vehículo por el medio de la iglesia se movía para cumplir su misión. Hoy vamos a entrar a tratar, mis hermanos, en esta mañana, el primero de ellos. Por eso, el tema de este sermón es el poder en acción. El primer sermón cristiano. El poder en acción. El primer sermón cristiano. Vamos entonces a entrar a ver la primera exposición, la primera predicación que se da de lo que se entiende como la iglesia neotestamentaria. Ahora, la iglesia primitiva, y vamos a estar analizando estos aspectos a lo largo de esta serie de sermones también, en la iglesia primitiva habían 4 tipos de predicaciones. Y quisiera hablar acerca de ellas. La primera es conocida con el nombre Querigma, con K, que quiere decir literalmente anuncio del pregonero. Anuncio del pregonero. El querigma consiste en la exposición de hechos innegables. La exposición de hechos innegables. Quiere decir que están ratificados en la historia. Ahora, pero el querigma también pretendía conectar esos hechos innegables con el Evangelio.
El querigma pretendía conectar esos hechos innegables con el Evangelio. Así que lo que hace entonces esta exposición son presentar promesas, profecías que luego serían cumplidas específicamente en Cristo y su obra. Eso es entonces el tipo de predicación que le llamamos querigma. La segunda es la didaye, que quiere decir literalmente la enseñanza. La enseñanza. ¿Qué hace este tipo de exposición? Desarrolla el significado de las implicaciones de los hechos presentados anteriormente. Quiere decir que la didaye guarda relación completa con el querigma. Didaye entonces pretende dar significado o las implicaciones de los hechos antes narrados. El tercero entonces es la paráclesis, también con K, paráclesis, que quiere decir literalmente la exhortación. Este tipo de predicación presentaba a los oyentes las obligaciones o las demandas que partían ¿de dónde? Del querigma y la didaye. Y por último, encontramos la homilía, que pretendía desarrollar temas por departamentos y su aplicación a la vida según el Evangelio. Desarrollar temas por departamentos y su aplicación a la vida según el Evangelio. Bien, si analizamos un poco lo que estos 4 tipos de exposiciones que se dan en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar algo particular en este primer sermón de Pedro. Y es que en él hay presencia de los 4 tipos de predicaciones. Algo particular entonces de Pedro es que va a presentar esto como un modelo para luego las otras predicaciones. En una forma gloriosa, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro utiliza estas cuatro tipos de exposiciones y las presenta a manera de sermón muy bien diseñado, haciendo nuevamente, lo digo, es de esto un modelo que debe presentarse y respetarse para lo que debe entenderse como un buen sermón. Ahora, para desarrollar esto, considero que en realidad yo no debería decir mucho, porque estamos frente al sermón de Pedro. En este caso, lo mejor que podemos hacer es permitir que sea fielmente la escritura presentada, o presentemos fielmente el sermón de Pedro, y eso nos hace necesario entrar o analizar los detalles específicos de este primer sermón. Por ello yo quiero hacer 3 cosas. Número 1, quiero que veamos la estructura del sermón de Pedro. La estructura del sermón de Pedro. Número 2, yo quiero que veamos también y analicemos su contenido. Su contenido sería el número 2. Y número 3, quisiera hablar también de la finalidad de este sermón. Si bien ya hemos reconocido que estamos frente al primer sermón de la iglesia neotestamentaria, ya reconocimos un poco acerca de los distintos modelos de predicaciones o posiciones que se hacían en la iglesia neotestamentaria. Ahora reconozcamos entonces un poco este sermón, viendo su estructura, su contenido y su finalidad. En cuanto a su estructura, sería lo primero que debemos ver de este sermón de Pedro. Está formado por 4 partes. La estructura del sermón de Pedro que vamos a analizar está formado por 4 partes. La primera es una base escritural. Base escritural. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el inicio Pedro va a presentar un sermón que tiene como base no sus argumentos, sino los argumentos de la palabra de Dios revelada. Vamos a darnos cuenta que Pedro cita a Joel en este sermón, cita al profeta Isaías, en repetidas ocasiones cita al salmista. Es un
sermón rico en porciones bíblicas. Y esto lo hace sumamente efectivo, puesto que la efectividad de una exposición no consta en las habilidades del expositor, sino en cuánto hay palabra de Dios en esa exposición. Eso es lo que la hace efectiva, y esto es lo que encontramos específicamente en este primer sermón. Podríamos hablar mucho en cuanto a este aspecto, pero todo lo que vamos a encontrar en este primer sermón no es otra cosa que interpretaciones del Antiguo Testamento que hace ahora, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro. Y tiene que ser así, porque de otra manera entonces Pedro estaría argumentando o presentando el sermón, su primer sermón, basado en filosofías humanas o en posturas humanas. Pero en este modelo, como ya lo hemos establecido, Pedro le da importancia, o la primera importancia es la Escritura, la palabra de Dios. Debe partir de allí toda exposición. Recordemos que el mismo Pedro dirá en su primera carta universal, en primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que una y otra vez hablará de la importancia que tiene la palabra, porque solo por medio de la palabra conocemos nosotros la regeneración. Solo por ella viene la fe. Solo por ella podemos experimentar el nacer de nuevo. Y bien, entonces en este primer punto, en esta estructura que presentamos, hay una base escritural, una fuerte base escritural. Número 2, dentro de la estructura de este sermón de Pedro, encontramos una presentación clara del Evangelio. Una presentación clara del Evangelio. Ese sería el segundo punto dentro de la estructura de este sermón, dándole también eso mayor importancia a lo que nosotros vamos a encontrar luego en el contenido. Pedro no está interesado sino en hablar desde la Escritura de Cristo, desde la Escritura del Evangelio, de lo que Cristo hizo, de su obra. Aunque dentro del contexto vamos a darnos cuenta que ellos eran los que eran objeto de burla, se estaban burlando de ellos. Pedro no se levanta para defender su honra y la honra de los que estaban allí reunidos. Pedro no entra en defensa de sus vidas. Lo que hace Pedro al ponerse en pie es predicar a la Escritura y al Evangelio. No está mostrando que él es la autoridad, autoridad que se le había otorgado por parte de Cristo. Él no dice nosotros tenemos el poder a aquellos que se están burlando de él. No, él presenta el Evangelio. Así que es un sermón en esencia evangélico. Habla de Cristo, de su obra perfecta. Nuevamente, si esto es un modelo de lo que debe ser un sermón que de alguna manera no muestre, señale a Cristo y a su obra, será entonces un sermón carente de sentido, de contenido. Número 3, en esta estructura encontramos también un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Después de partir de una base escritural, de presentar el Evangelio, lo que hace Pedro como tercer punto dentro de su exposición es hacer un llamado al arrepentimiento. Es un sermón que pretende herir la conciencia de aquellos que están escuchando. No es un sermón que pretendía consolar, no es un sermón que pretendía animar o levantar el autoestima como ocurre en muchos sermones el día de hoy. No, la intención de él era clara: herir la conciencia para luego consolar con la gracia. Y número 4, en este sermón como estructura, vamos a ver que Pedro señala una señal visible de entrega o sometimiento. Pedro presenta o exige una señal visible de entrega o sometimiento.
Así que por último en este sermón vamos a encontrar que se le pide a los que se han arrepentido que evidencien este arrepentimiento mediante el bautismo como señal de sometimiento a Cristo, como señal de unión con Él y como señal también de ahora ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estos 4 pasos, puntos, tópicos, los encontramos en este maravilloso sermón. No estamos frente a una exposición cualquiera, mis hermanos. Este sermón es glorioso, es cristocéntrico, es bibliocéntrico, tiene una clara finalidad que llevar a los hombres al sometimiento a Cristo. Y esto es lo que deben hacer todos los sermones que se exponen en las iglesias el día de hoy. Ese es el estandarte que debe levantarse al momento de predicar el evangelio, y el evangelio solamente para salvación a los hombres. Es llamar a los hombres a que se sometan al señorío de Cristo, es llevarles a una vida fiel, a vivir su vida en santidad en medio de la comunión con los santos congregados precisamente para gloria del Señor. Bien, aquí entonces terminamos nuestra primera intención, que es presentar la estructura del sermón de Pedro, considerando que no podíamos entrar a ello si primero no analizábamos desde afuera o alejados un poco en lo que la estructura como tal de todo el sermón tiene. Ahora sí, pasemos al punto número 2, que es revisar su contenido. Decíamos que íbamos a hacer 3 cosas: analizar la estructura del sermón, entrar a su contenido y por último ver su finalidad. Ya hicimos esto de la estructura, que ya entendimos que consta de 4. Ahora vamos a ver su contenido. Y para ello los invito a que nuevamente leamos el texto del cual partimos. Hechos capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Recordemos algo particular dentro del contexto para este primer sermón. Estábamos en la fiesta de la cosecha. Recordemos, fiesta de la cosecha, y 2 tipos de espectadores estaban allí. Espectadores que fueron, digamos, convocados por lo que ocurrió en ese momento. El estruendo, la llegada especial y particular en el que el Espíritu Santo dota a estos 120 allí reunidos, causó un estrago que muchas personas fueron hasta este lugar. Las personas que entendieron el mensaje transmitido en aquella señal del poder recibido, que recordemos que no era otra que hablar en las lenguas de las personas que escuchaban, fue tan claro para ellos que Lucas dice que estaban atónitos y perplejos. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra griega aporia, que traduce en gran manera sorprendidos. Quiere decir que los testigos que estaban allí quedaron sorprendidos por la habilidad, por la posibilidad de estos galileos de predicar el mensaje del Señor en sus propias lenguas. Escucharon el mensaje, como dice el texto, las maravillas de Dios en la lengua nativa de cada uno de ellos. Esos son los primeros receptores de lo que allí ocurre, pero también se encontraban los que se burlaban de ellos. Claramente, los que se burlaban de ellos no lograron entender el mensaje, puesto que también podemos señalar, entonces eran nativos del mismo lugar. El mensaje que se le daba a los otros, los que venían de afuera, para ellos era
ininteligible, no podían comprenderlo, no podían racionalizarlo. La palabra entonces que ellos emplean es que están llenos de mosto, a manera de burla. Ahora, la palabra también que está allí para mosto es la palabra gleukos con K, que traduce vino, pero vino fermentado o añejado fuertemente. Lo que ellos quieren decir entonces es que los 120 estaban completamente borrachos, con un vino muy añejado, siendo esto totalmente imposible, puesto que la cosecha era esta precisamente la fiesta de la cosecha, estaba recientemente recogida. Por lo tanto, los vinos en ese momento eran meros chichares, que es el término que se aplica. Eran entonces vino sin o con poca fermentación. Ellos están acusando entonces a los 120 de emborracharse, de embriagarse en ese lugar. A lo que Pedro señala que esto es imposible también porque apenas son las 9 de la mañana. Bien, estos son los dos tipos de espectadores que están allí. Y algo particular que debemos señalar es que estos dos espectadores siempre estarán frente a la exposición del Evangelio. En cada vez que se levante un creyente a exponer el Evangelio, no habrá sino solo dos resultados. Los que escuchan el Evangelio son llamados eficazmente, y los que escuchan el Evangelio y no hay un llamamiento eficaz, será ineficaz, no habrá nada en su corazón, no calará hondo en el alma de ellos, y entonces el mensaje escuchado solo será objeto de burla. Cristo lo prometió así a los discípulos cuando le dijo en Mateo capítulo 10 versículo 25: bástale a su discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Ya Cristo les había enseñado que si a él y de él se burlaban, de ellos también. Así que Pedro estaba familiarizado con estas burlas particulares que estaban levantando en contra de la predicación que en ese momento y la declaración que se estaba haciendo del poder otorgado por el Espíritu Santo. Así que debe considerarse esta como la ocasión para la primera predicación. El sermón de Pedro se da en medio de estas dos manifestaciones, una de burla y otra de asombro. En medio de ello se levanta Pedro, como el texto lo dice en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, no quiere decir esto que estaban sentados, lo que quiere decir es que él salió al encuentro de las personas que estaban allí como espectadores. Alzó la voz y les habló diciendo. Estos entonces espectadores estarían allí ahora escuchando a Pedro, y es evidente el liderazgo que Pedro asume frente a los espectadores. Podemos claramente señalar que Pedro se levanta entonces y va a ellos para exponer con su voz particular. Pedro se abre paso entre la multitud y abre su boca para predicar en nombre de Cristo. Y esto nos lleva a algo maravilloso, y es inmediatamente percibir la presencia del poder que había recibido Pedro y que antes estaba ausente de su vida. Atrás había quedado entonces aquel Pedro que cuando hablaba evidenciaba no otra cosa sino su corazón carnal, su corazón pasional, altamente contaminado por sus emociones volubles. Ahora Pedro está en pie, lleno del Espíritu Santo, abriendo su boca con una certeza única para explicar lo que ocurría en ese lugar.
Pedro entonces ahora estaba tomando el liderazgo. Antes Pedro no contaba con las habilidades para hacer eso, pero ahora ya el Espíritu Santo le había dotado de nuevas condiciones. Esto no era Pedro en cuanto a sus propias capacidades, porque claramente nosotros conocemos a Pedro, puesto que estuvimos adelantando una serie completa del Evangelio de Mateo que nos dejó claro cuál era la condición de Pedro. Sabemos y reconocemos entonces por esto que era el Espíritu del Señor que estaba entonces guiando a Pedro en cada una de las declaraciones que él iba a proferir. Y aún este momento, mi hermano, en el que Pedro se adelantaría, en el que Pedro tomaría la vocería, en el que Pedro sería el líder, también fue predicho por el Señor Jesucristo. En medio de esa noticia, recuerden ustedes cuando el Señor le dice que le negaría 3 veces, también el Señor inserta esta promesa de que Pedro sería quien confirmaría a sus hermanos. En Lucas 22, versículo 31 y 32, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya Cristo le había entonces dicho a Pedro que después de su estrepitosa caída vendría un tiempo de restauración, y que cuando él fuese restaurado, él confirmara a sus hermanos. El mensaje de Pedro evidenciaría ese poder otorgado por el Espíritu Santo, mi hermano. Bien, en el mensaje de Pedro es abundantemente teológico. Es rico, como ya lo he señalado antes, tanto que yo creo que ninguno de nosotros podríamos en un solo sermón establecer todos los significados y tratar todos los puntos y analizarlos y exponerlos en forma por lo menos un poco detallada. Así que pretendo, hasta donde el tiempo me permita, analizar un poco ese contenido de ese sermón. La primera parte del sermón de Pedro consta de lo que yo quisiera llamarle una promesa cumplida. Una promesa cumplida. Y en este sentido soy un poco atrevido porque estoy dándole títulos al sermón de Pedro, pero es lo que entiendo que él está tratando de mostrar. Primero, que hay una promesa cumplida. ¿Dónde lo notamos? En el versículo 16 en adelante, y leámoslo. Mas esto, ¿qué es esto? Lo que están presenciando todos los que estaban allí testigos, aún los que se estaban burlando. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Creo que nos metemos entonces en un aprieto frente a lo que Pedro hace. ¿Cuánto no se ha tomado esta porción bíblica para decir una cantidad de cosas, como hemos dicho antes, y forzar a la Escritura a decir algo que en realidad no está diciendo? Pedro inicia su sermón citando Joel capítulo 2. Y puesto que Pedro se va al Antiguo Testamento y a Joel, seríamos nosotros necios si no hacemos lo mismo. Nos es necesario ir hasta allá
para primero analizar lo que Joel está enseñando y luego regresar hasta la exposición de Pedro y notar entonces la conexión que pretende presentar Pedro de los relatos de Joel con lo que está ocurriendo. Si no entendemos a Joel, no vamos a entender tampoco lo que está ocurriendo en Hechos 2. Tenemos necesariamente que ir allá y reconocer entonces esta conexión. Por eso vamos hasta Joel capítulo 2. Ya estando en Joel capítulo 2, si vamos desde el versículo número 1, creo que nos ayudará mucho. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Cuando leemos Joel capítulo 2, apenas inmediatamente en la entrada del versículo 1, vamos a notar que Joel nos introduce a la profecía y nos introduce al tema central de la profecía. En esta parte claramente nosotros vamos a encontrar que lo que Joel está diciendo es que viene el día de Jehová, a lo que también en el Antiguo Testamento se presenta como que viene el día del Señor. Por lo tanto, ese es el tema central de la profecía de Joel capítulo 2, el día de Jehová, el día del Señor, y cómo es inminente su llegada. Vendrá, ya viene el día de Jehová, el día del Señor. Para el judío, para aquellos que estaban escuchando a Pedro, ellos estaban muy familiarizados con esta expresión y sabían muy bien el carácter escatológico de esta expresión. Recordemos que esto quiere decir que apuntaba al tiempo final, en el que Dios establecería su reino en la tierra por medio del Mesías prometido y castigaría a los infieles, y también iba a acabar con los reinos paganos. Cuando nosotros hablamos del día del Señor, del día de Jehová, para el judío venía a la mente cada una de estas verdades que acabamos de señalar. Ellos pensaban el día en que el Mesías aparezca, el día en el que sean castigados los infieles, el día en que sean destruidos los reinos paganos, el día en que nosotros reinemos con el Señor. Todo esto venía a la mente al momento de escuchar la expresión escatológica, el día de Jehová. Y es abundante la familiaridad que tenían los judíos con esta palabra. Y esto se debe al gran número de veces que en el Antiguo Testamento se emplearon. Aún muchos profetas hablaron precisamente de la llegada de ese día. Isaías habló del día del Señor. Ezequiel habló del día del Señor. Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Quiere decir que es abundante en el Antiguo Testamento. Cada profeta entonces hablaba acerca de la llegada de ese día. Todos ellos anunciaron el día del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Y es lo glorioso de este sermón. Pedro va a explicar en qué consiste el día del Señor. Pedro va a explicar en lo que consiste el día de Jehová y señala que ese día tan profetizado del Antiguo Testamento se había cumplido delante de sus ojos ese mismo día. Por eso inicia claramente su sermón diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Así que Pedro está claramente haciendo un viaje hasta el pasado, llevando entonces a todos los presentes a la profecía de Joel, conectado con la profecía de Joel a todos los otros profetas que hablaron del día del Señor, del día de Jehová, y la traía a ese preciso momento. Y puede Pedro, entendamos, Pedro ahora revestido del poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con todo el poder para anunciar el verdadero evangelio, iluminado, inspirado, Pedro ahora dice: esto es lo que profetizó Joel.
y utiliza otra expresión escatológica. Ya vimos primero la primera expresión escatológica, que era el día de Jehová o el día del Señor. Pedro utiliza postreros días, cuando dice, y en los postreros días. Por lo general, la expresión postreros días, para muchos, solo deben ser utilizadas a los eventos que antecedan a la segunda venida de Cristo. Cuando se habla de los postreros días, algunos dicen que eso solamente atañe a temas como la gran tribulación, temas como la aparición de la apostasía o del hombre de pecado. Pero los días postreros, como dice el texto, en los postreros días, no deben entenderse desde nuestra perspectiva del tiempo. Si nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nosotros que estamos dentro del tiempo, en forma lógica pensamos que los postreros días deben ser unos cuantos días antes de que el Señor aparezca. Eso es como lo lógico desde nuestra perspectiva humana, que estamos dentro del tiempo. Pero cuando hablamos de los postreros días, debemos verlo desde la perspectiva del plan divino de salvación. Del plan divino de salvación. Y yo creo que todos nosotros conocemos en qué consiste eso. Un plan trazado ¿desde dónde? Desde la eternidad. Un plan que contemplaba ¿qué cosa? La muerte de Cristo en la cruz en el determinado momento. Como dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Así que desde la perspectiva del plan divino, desde la eternidad se trazó el tiempo en que Cristo vendría. Y la necesidad de su muerte, la necesidad de su resurrección para salvación de aquellos que serían el pueblo de Dios. Ahora Cristo muere en la cruz, resucita como testimonio de que la ira de Dios ha sido satisfecha, que la deuda ha sido saldada, que el pago fue efectuado, que la salvación fue consumada. Quiere decir que el plan se trazó y el plan se ejecutó en Cristo plenamente. Entonces, cuando hablamos de los postreros días, ¿a qué nos referimos? Nos referimos entonces a cuando ese plan ya se ha efectuado, cuando ese plan ya se ha consumado y lo único que falta es simplemente aplicarlo a cada creyente. Por lo tanto, cuando hablamos de los postreros días, viene a ser el tiempo comprendido entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Esos son los postreros días. Claramente habla de ello el autor de Hebreos cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente el autor de Hebreos decía: estamos en los postreros días, en el tiempo en el cual lo único que falta es llevar el evangelio a todos aquellos por los que Cristo murió en la cruz, para que ellos vengan entonces eficazmente a Él, y entonces el plan perfecto habrá llegado a su culminación. Ahora, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, establece cómo la profecía del día del Señor que habla Joel había llegado ahí. Este es el día. Y también está diciendo Pedro: desde aquí inicia los postreros días. Este es el cumplimiento claro. Ahora recuerde que lo hace en la fiesta de la cosecha. En la fiesta de la cosecha, en el momento en el que de todas partes del mundo están allí presentes para rendir ofrenda a Dios. No podía ser otro el mejor momento para iniciar los postreros días en el que el mensaje del evangelio sería proclamado para salvación de aquellos que ya habían sido determinados para ello desde antes de la fundación del mundo. Ahora, pero no solamente se queda con esto Pedro. El profeta Joel describe, estamos en Joel capítulo 2, las características del día del Señor.
las características del día de Jehová. Y sus postreros días claramente lo describe en el capítulo 2. Ahora, Pedro cita una porción completa de Joel, tratando de con ello demostrar que todo lo que señala Joel de las características del día del Señor se estaban cumpliendo ese día. Yo quiero, mi hermano, entonces que veamos las características que presenta del día de Jehová, del día del Señor Joel, y veamos entonces lo que ocurrió el día de la cosecha, el día de la fiesta de la cosecha, y veamos la tremenda similitud que hay, la perfección de conexión, puesto que Pedro lo que intenta hacer es esto, decir todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes presencian, es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Qué dice Joel capítulo 2, versículo 2? Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. La primera característica entonces que habla Joel del día del Señor es un día de cambios atmosféricos. Un día de cambios atmosféricos, notables a todos, día de cambios atmosféricos. Aquí debemos, mi hermano, necesariamente recordar lo que estaba ocurriendo 50 días antes. 50 días antes, el Señor estaba colgado sobre el madero, colgado en la cruz. ¿Y qué dice Mateo 27, 45? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y recordemos que el texto dice sobre toda la tierra. El día del Señor, el día de Jehová, es un día de oscuridad. ¿Qué ocurrió mientras el Señor estaba colgado en el madero? Hubo una densa oscuridad. La oscuridad estuvo presente en la muerte del Señor. Por eso es el día de la ira, en que la ira quedó consumada. Pero Joel también dice en el versículo 5 que es día de estruendo, haciendo ver claramente que es el día del Señor y el cumplimiento el cumplimiento de lo que serían ahora los postreros días, día de estruendo. Joel 2:5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Ahora yo lo invito a que usted analice por un momento lo que Joel está diciendo y que lea también lo que Lucas describió en el momento en el que el Espíritu Santo estaba dotando a la iglesia, a los allí reunidos, y note que los términos son casi que exactos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Joel entonces está describiendo que el día del Señor, el día en que los postreros días llegan a su cumplimiento, se asemeja. Mire que Joel no dice que es un estruendo, Joel no dice que es fuego, Joel dice como estruendo. Hace un ejemplo: como fuego que consume. ¿Y qué hace Lucas? Exactamente lo mismo. Lo que ocurrió ese día, dice, es como un viento recio. Lo que ocurre ese día es como fuego asentándose en ese lugar. Entonces Joel está describiendo la llegada del día de Jehová, la llegada del día del Señor. Y Lucas está describiendo exactamente lo mismo. Y Pedro, como testigo a todo lo que estaba ocurriendo, dice: esto es lo que profetizó Joel. Pero hay otra característica. Joel describe que es un día de la llenura del Espíritu de Dios.
Joel 2:28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La llenura del Espíritu de Dios y su presencia reconocible en medio de su pueblo era una clara señal de la llegada del día del Señor y los postreros días. Se había profetizado desde el Antiguo Testamento que el día en que el Espíritu del Señor viniese y llenara a los hombres, ese día sería el día del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice Hechos 2:17? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto es, dice Pedro, esto es lo que el profeta dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Claramente entonces hace referencia a que lo que había ocurrido en ese lugar, la llenura de los 120, la capacidad que recibían ahora de proclamar el evangelio en otras lenguas, no era otra cosa que el cumplimiento de la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:33. Recordemos que ya se había establecido ello, Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está diciendo entonces, ya eso fue profetizado, y siendo levantado Cristo de la muerte, ahora esta es la promesa. Esto es lo que se ha derramado, que ustedes ven y oyen. Lo que ustedes ven y oyen era entonces el día de la llegada de los postreros días y del día del Señor. Lo que vieron y escucharon. Otra característica más, mis hermanos, es un día en que el Espíritu Santo no haría distinción de persona. Es un día en que el Espíritu Santo no haría distinción de persona. Hechos 2:17 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese toda carne no debe entenderse como universal, puesto que el mismo Pedro lo está interpretando así. Él está diciendo toda carne se refiere a todo tipo de personas, no a sobre todo el mundo, sino sobre todo tipo de personas. Y lo reconoce todavía aún más cuando Joel 2:29 dice: así sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hombres y mujeres, esclavos o libres, todo tipo de personas podrían en ese momento ser morada del Espíritu de Dios. Toda carne, no solo judíos, no solo sacerdotes, no solo los que pertenecían a una tribu como ocurría en el Antiguo Testamento. Este era el día del cumplimiento de la promesa de cómo el evangelio iba a ser anunciado a todo hombre, y que todo hombre que escuchase entonces el evangelio y procediese al arrepentimiento, no importa su condición, en él moraría el Espíritu Santo. En él reposaría sobre todo creyente, no importando su nacionalidad o su condición. Eso ocurriría cuando el día del Señor. Otra característica que habla Joel es que es un día, el día del Señor, es un día en que se llamará al arrepentimiento. Un día en el que se llamará al arrepentimiento. Joel 2, versículo 12 y 13. Pero eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Note entonces la precisión de Pedro al entender que si se trataba del cumplimiento de la profecía
profecía de Joel en su predicación debía insertar un llamamiento al arrepentimiento. Y es eso lo que él hace cuando dice en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claramente los elementos de la profecía de Joel, todos ellos están en este instante. Y creo que uno que ha sido muy mal interpretado y que necesitamos también señalar es un día en el que todos hablarán en nombre de Dios. Regáleme 5 minutos más. Es un día en el que todos hablarán en el nombre de Dios. Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Para el Antiguo Testamento, la profecía era una tarea dada específicamente a algunos cuantos. La profecía en el Antiguo Testamento era una tarea dada específicamente a algunos cuantos. Esos cuantos eran llamados precisamente por Dios. Dios los llamaba específicamente para ser profetas. El término que se emplea en el Antiguo Testamento para ello, para hablar del profeta escogido por Dios, es el término Nava en hebreo, así como suena, y con B grande, Nava. Y ese servía para describir la función de aquel que había sido llamado para este oficio particular como profeta. Cuando el profeta comunicaba el mensaje de Dios a su pueblo. O sea que él era un portavoz autorizado de Dios. Alguien que era llamado para escuchar el mensaje y luego transmitirlo. El Nava no se aplicaba entonces en este caso, hablándolo en una forma legítima, sino a aquellos que estaban bajo la influencia del poder divino. Aquellos llamados, escogidos por Dios y guiados por el Espíritu. Así que el profeta anunciaba el mensaje de Dios. Este mensaje ha sido muchas veces también, distorsionado en cuanto a la función del profeta, porque el profeta procuraba anunciar primeramente un llamado a la correcta obediencia a los mandamientos. Esa es la razón por la que el profeta estaba, puesto que todo el pueblo, recordemos, en la falda del Sinaí, estaban frente a los mandamientos. Moisés les hace la pregunta: estos son los mandamientos del Señor, ¿qué harán ustedes frente a estos mandamientos? Todo el pueblo contestó a una: obedeceremos, sí haremos. Él los rocía con la sangre y se comprometen a obedecer los mandamientos. Cuando el pueblo se separa de los mandamientos, le da la espalda a ello, Dios envía a los profetas para que hablen en nombre de Dios y les recuerde los mandamientos y los llame de regreso a la obediencia plena a los mandamientos. Esta es la parte vital del llamado que hacía un profeta. Cuando, la segunda parte del llamamiento que hacía el profeta, cuando el pueblo no atendía ese llamado de parte del profeta, entonces este profeta ahora declaraba eventos futuros que vendrían por la desobediencia, producto de la desobediencia. Esto entonces se llama vaticinar, eventos dolorosos, futuros, que disciplinarían al pueblo de Dios con el propósito de llevarlo de regreso a la obediencia a los mandamientos. Entonces, las funciones del profeta, una dependía de la otra. Él llamaba a que obedecieran. Si obedecían, entonces no había razón de vaticinar eventos futuros y dolorosos, pero el pueblo se encargaba de desobedecer, y de allí que estuviesen entonces anunciando escatológicamente eventos futuros que disciplinarían
al pueblo. Hoy se cree que un profeta solo anda anunciando cosas que vendrán más adelante, que vendrán más adelante y que vendrán más adelante, cuando en realidad la misión de él era recordar lo que los mandamientos decían y llamar a la obediencia a esos mandamientos. Eso es hablar en nombre de Dios para una obediencia plena. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una variante que es importante notar, y es la palabra nave. Primero hablamos de el Naba, que ya dijimos que era un escogido llamado por Dios, específicamente dado un oficio para hablar en nombre de Dios. Pero también se utiliza la palabra nave, igual pero con E, que traduce también profeta. Este término es empleado en la Biblia y yo quisiera citar un texto que estoy seguro que podría aclarar mucho lo que pretendo enseñar o presentar en este sermón. Quiero leer para ustedes Éxodo capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 16. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Claramente entonces está diciendo Moisés: yo no sé hablarle al pueblo. Dios está diciendo: te pondré entonces a tu hermano Aarón para que tú le hables a él, así como yo hago contigo, tú le hablarás a él y él hablará al pueblo. Ahora leamos capítulo 7, versículo 1 y 2 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, que es donde se introduce el término nave. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, claramente, por el texto podemos definir que la palabra profeta o profetizar en este caso debe entenderse como alguien que habla en nombre de otro. En este caso, Aarón estaba hablando en nombre de Moisés. Moisés le diría a Aarón lo que él debía anunciar, y él hablaría en nombre. Él actuaría como su boca, como su portavoz. Ahora, ¿qué es lo que está prometiendo Joel? Joel está prometiendo algo que en el Antiguo Testamento, recordemos, solo habían unos cuantos que se llamaban profetas, que hablaban en nombre de Dios y que eran guiados por el Espíritu Santo. Ahora Joel está diciendo que
en el día del Señor, en el día de Jehová, se levantarían en el que todos podían hablar en nombre del Señor. Todos estarían revestidos de ese poder por parte del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Esto es lo que se está cumpliendo aquí delante de ustedes. Ellos claramente, y Hechos 2:7 y 8 lo dice, estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. No los apóstoles solamente, como lo vimos en el sermón pasado, todos y cada uno de ellos predicaron en nombre de Dios. Todos ellos venían a ser entonces nave, eran personas que eran portavoz del mensaje de Dios. Es esto lo que está cumpliéndose ese día. Antes unos cuantos hablaban en nombre del Señor. Ahora, después de este gran día, todo creyente se constituye en un portavoz de la voluntad de Dios. Es eso lo que nosotros vemos entonces aquí. Y por eso Pedro dice: este es el cumplimiento. Y el último punto: es un día de salvación. Un día de salvación. En el caso de Joel y del tal cual también lo presenta Pedro, un día de salvación para los que invoquen el nombre del Señor. Joel 2:32 lo dice: y todo aquel, este día, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado y para recibir el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas que escucharon la predicación, este sermón. Es un día de salvación. Y recordemos que el profeta Joel también es citado por Pablo, y Pablo lo cita en conexión a la predicación del Evangelio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces claramente el Nuevo Testamento dice que el tiempo de salvación, el día del Señor, el día en que inicia los postreros días, es este en el que se predica a todos los hombres la salvación. Todo aquel que escucha el Evangelio y viene al arrepentimiento tendrá vida eterna. Ese día glorioso, ese día la iglesia, mi hermano, se levantaba triunfante, ejerciendo ese poder que había recibido y predicando el Evangelio genuino. Un poder que claramente se enseña en la Escritura, que es el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, eso es el poder de la iglesia en acción. Pedro enseñó que todos los que contemplaban atónitos ese día, todo aquello que vieron en ese lugar, era el cumplimiento de la promesa. Y déjeme decirle algo: tú y yo hoy seguimos en los postreros días. Tú y yo hoy debemos seguir proclamando el mensaje del Evangelio.
Cada uno de nosotros, no importa si somos hombre o mujer, no importa si somos ricos o pobres, no importa nuestra condición, tenemos ese poder dado por el Espíritu Santo para ser testigo y anunciar el Evangelio. Y podemos con toda certeza asegurar que el que escuche el Evangelio y venga el arrepentimiento experimentará la salvación, mi hermano.